Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta primera cátedra abierta de gestión humana que organiza la Maestría en Gestión Humana y Desarrollo Organizacional de la Universidad Tecnológica de Bolívar y que cuenta con el apoyo de la Federación Colombiana de Gestión Humana, ACRIP Nacional. Bueno, quien les habla en este momento es Julie Fan. Actualmente dirijo la maestría en Gestión Humana y Desarrollo Organizacional. Bueno, este espacio que hemos abierto de la cátedra tiene como objetivo promover un espacio de reflexión y análisis de buenas prácticas en las organizaciones, compartiendo los desarrollos y avances significativos en las áreas de talento humano. Está dirigido a profesionales de talento humano, gerentes, directivos, estudiantes, a la comunidad en general interesados en temas de gestión humana. Este espacio tiene tipo conferencias, foros, conversatorios como el que hoy nos convoca y otras modalidades de intervención que permiten que el estudiante de la maestría, que nos acompaña hoy, pero además por ser abierta, asistentes, participantes tengan una visión más holística de la gestión humana a partir de las ponencias realizadas por expertos en temas de actualidad e interés general. Esta cátedra la estaremos desarrollando todos los años en el marco de la maestría. Y es precisamente esta cátedra la forma de introducir a los estudiantes en nuestra maestría en gestión humana y desarrollo organizacional, cuyo propósito es formar líderes en la gestión de personas con habilidades directivas y conocedores del comportamiento humano que contribuyan a la gestión moderna y estratégica para la solución y transformación de las organizaciones. La maestría tiene toda la intención de formar profesionales con alta capacidad para evaluar y generar programas y proyectos para el desarrollo del talento humano en la organización que impacten en el desarrollo económico y social del país y del mundo. Profesionales capaces de abordar diálogos interdisciplinarios en torno al aspecto humano, empresarial y social, articulando la relación personas-organización para lograr esa transformación organizacional. La maestría tiene una duración de 3 semestres académicos y tiene 2 líneas de trabajo que precisamente uno de ellos es gestión humana, como la cátedra que nos convoca hoy, para profundizar en las bases del comportamiento desde lo individual y lo grupal, ofreciendo estrategias y herramientas que faciliten el desarrollo de competencias del individuo dentro de la organización y busca descentralizar tareas y funciones y permitir la asignación de responsabilidades a otras áreas de la organización, buscando empoderarlas y ser gestoras de las personas. Y desde la otra línea de desarrollo organizacional, mostrando desde otra perspectiva las organizaciones y sus dinámicas, con el objetivo de poder intervenir y aportar a la solución de problemas, participando activamente en los cambios y la transformación organizacional. La maestría pretende convertirse en ese programa de formación que apoye el desarrollo y la mejora de las áreas de talento humano de la región, del país, al crecimiento de las empresas colombianas y a su productividad. Los invitamos a participar activamente en este y otros espacios que estaremos ofreciendo desde la maestría. Iniciamos hoy con una cátedra con unos invitados especiales y como les comenté desde el principio, que cuenta con el apoyo de la Federación Colombiana de Gestión Humana, ACRIP Nacional, bajo la dirección ejecutiva de la doctora Mónica García Espinel, a quien le agradecemos muy especialmente el apoyo recibido. Así que le doy la palabra a la doctora Mónica para que nos dé la bienvenida también a esta cátedra. Bueno, Julie, muy buenas tardes. ¿Ahí me escuchan? Bueno, creo que sí, ¿cierto? Hola. Sí, señora. Ok, listo. Bueno, no, muchas gracias. Sí, yo soy directora nacional de ACRIP y bueno, no,
Primero, pues mi gratitud con la Universidad Tecnológica de Bolívar, pues tener en cuenta a CRIP en este encuentro, en esta cátedra abierta de gestión humana. También felicitarlos por su maestría en gestión humana y desarrollo organizacional. Y cuando Julie pues, nos convoca que lo apoyemos en esta cátedra y que quieren hablar, su interés o su foco es hablar de las buenas prácticas de diferentes frentes, pues me pareció o consideramos muy oportuno hablar de una iniciativa y un proyecto que se viene gestionando desde hace 5 años y nosotros lo hacemos con Centro ERS. Iniciamos haciéndonos preguntas como cómo podíamos aportar y cómo desde lo que hacemos y como especialistas del área de talento a mejorar las organizaciones y de manera sostenible. ¿Cómo podíamos contribuir nosotros a generar impactos positivos en las organizaciones? Y entonces empezamos a hacer como todas esas preguntas y cómo el área de talento y el área de sostenibilidad se unían y empezamos a trabajar de la mano, que no fueran como temas aislados. En esas conversaciones dijimos nosotros podemos como enfocarnos a promover una gestión del talento con un impacto positivo en temas de desarrollo sostenible. O sea, ese fue como el marco. De ahí empezamos a analizar 15 guías, 15 guías que hay más de 15 guías de estándares a nivel internacional. Se empezaron a analizar y a través de estos análisis de estas guías se empezó a desarrollar un modelo. Nosotros lo llamamos pues un modelo de excelencia, le llamamos un modelo de excelencia sostener las buenas prácticas laborales y es un modelo muy serio, muy responsable, es avalado por estas firmas. Nosotros integramos ahí el MIC Score. También tenemos otra guía que nos aportó, que es EFR, ¿sí? Empresas familiarmente responsables. Ellos también nos donaron como una parte y validaron nuestro modelo, está Pacto Global, entre otros. Pues quería compartirles que ACRIP y el Centro ERS tienen un modelo de excelencia. Este modelo lo que busca es poder aportarle, o sea, ponerlo a servicio de las organizaciones en Colombia para que se actúen, que sea algo, una autocrítica o ayuda. Esto es un apoyo para poder identificar las brechas. Nosotros pues lo que queremos es que a través de este análisis, esta identificación de brechas sea más fácil tomar esa ruta y lograr esos estándares que son tan necesarios ahorita para que tengamos, pues contemos con organizaciones sostenibles. Lo interesante de este modelo es que esto no es un modelo solo para las grandes multinacionales, esto es para cualquier tipo de organización, esto es un llamado a todas las organizaciones para que participen, esto es a través de una plataforma y como consecuencia pues es el Premio Colombiano de Sostenibilidad a las Buenas Prácticas Laborales. Hay un reconocimiento, pero digamos que por encima de esto lo que realmente queremos es que haya una autoevaluación, haya una ruta y que sobre eso las organizaciones puedan trabajar. Es importante destacar que este trabajo ha sido muy riguroso con grandes expertos, no es un ranking, no tiene costo, esto es un tema que lo que queremos es que sirva de guía para mejorar la gestión desde el liderazgo. Y bueno, no quiero alargarme, quiero darle paso pues a este conversatorio, pero sí me parece importante destacar y darles a conocer que hay un trabajo muy serio y responsable aquí desde ACRI, nuestro partner Centro ERS, Eric Pichot, venimos trabajando con esto. Hoy, este año tenemos nuestra 5ª edición, entonces cualquier pues información que requieran están en nuestras redes y pues es una manera que nosotros queremos destacar, aportar, ayudar a estos estándares, estas buenas prácticas laborales. Bueno, Julie, gracias por invitarnos y bueno, le damos paso a los expertos ahorita para que continúes con la cátedra. Muy buenas tardes, amigos. Bueno, muchísimas gracias, Mónica. Y bueno, esta es alguna de las diferentes formas de ir conociendo el trabajo que viene haciendo ACRIP de apoyo a las diferentes organizaciones. Bueno, para dar inicio al conversatorio, le voy a dar la palabra a nuestro moderador, José Ricardo Escobar John. Él es conferencista nacional e internacional en eventos de management, innovación, recursos humanos y comunicación. Es diseñador de metodología para la construcción de cultura en las organizaciones, procesos de cambio. Actualmente es el director de INLATAM y además es docente
de la maestría en gestión humana y desarrollo organizacional. Así que bienvenido, José, adelante. Julie, muchas gracias. Gracias a todos también quienes están conectados en esta tarde y a Mónica también por la confianza para compartir con los conferencistas que el día de hoy nos acompañan por esta excelente recomendación que ella nos ha hecho. Bueno, vamos a lo que vamos y yo quiero presentar inmediatamente a nuestros invitados. En primer lugar, les presento a Marta Elisa Monsalve Cuellar. Marta Elisa es doctora en Derecho y Ciencias Políticas de la USG, es especializada en Derecho Laboral Colectivo, Seguridad Social en Israel, medios alternativos de solución de conflictos en Harvard, normas internacionales del trabajo con la OIT, derechos humanos, la Escuela Superior de Guerra, Bogotá, miembro número de la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, presidenta del Instituto Latinoamericano de Derecho del Trabajo y de ILTRAS, consejera técnica del grupo de empleadores y bueno, asiste a la Conferencia Internacional del Trabajo desde el año 1989 por Colombia. Así que bueno, tenemos una invitada de lujo que hoy va a estar conversando con nosotros alrededor de un par de preguntas en este escenario. Y también nos acompaña José Manuel Echeverry. Él actualmente es Head de HR Corporate en el grupo Argos. Es la cabeza de recursos humanos en el grupo Argos y tiene más de 15 años de experiencia en compañías multinacionales en diversos países como México, otros de Centroamérica, Perú, Ecuador, Colombia. Una amplia experiencia en procesos de fusiones y adquisiciones en compañías de consumo masivo y farmacéuticas, diseño de estructuras organizacionales, planes de sucesión y procesos de transformación. Fue además vicepresidente de Recursos Humanos y Sostenibilidad en Protección, director de Recursos Humanos para Centroamérica y Región Andina en Reckitt, una compañía de consumo masivo británica, director de Recursos Humanos de Avon para Colombia, Ecuador y Perú, y fue gerente de consultoría de Lee Hecht Harrison, una firma que muchos también conocemos. Así que dos invitados de lujo que les agradecemos que hayan dispuesto su tiempo para estar con nosotros en esta tarde, ¿no? Y bueno, vamos a comenzar con las preguntas y yo creo que queremos que esta cátedra abierta de gestión humana sea un marco para las reflexiones necesarias en este tiempo en el que estamos. Claramente, venimos de un momento histórico importante y casi que único para muchos de nosotros y muchos en nuestra generación. Incluso los nuevos, hay niños que están naciendo en este nuevo escenario y con unas lógicas y unas dinámicas completamente diferentes y nuevas. Y esto también se ve reflejado en cómo las compañías, cómo las organizaciones, incluso cómo los países están y las organizaciones del Estado están respondiendo al desarrollo del capital humano, al desarrollo de las personas, de sus capacidades. Y es un desafío realmente necesario de saber leer, de saber observar y sobre todo de comprender para poder diseñar estrategias para su abordaje. Estamos en un escenario de alta complejidad y esta mañana escuchando las noticias sobre la situación económica global, el ambiente macro está excesivamente volátil, el dólar está disparado, hay una alerta de recesión en los Estados Unidos, esto es una locura. Y claro, Colombia se está viendo impactado, la gran empresa se está viendo impactada, pero también las pymes y también aquellos que están comenzando a hacer negocios, porque es una cadena, queridos amigos, es una cadena. Así que tenemos dos expertos que nos van a mostrar en términos generales en este tiempo, porque sabemos que es un tiempo limitado, eh, reflexiones, ideas alrededor de esto. Y comencemos con Marta. Marta, bienvenida. Gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias, José, por este saludo especial. Una felicitación a Julie, a la Universidad Tecnológica de Bolívar. Agradecimientos a Mónica desde la Federación por esta invitación que me han cursado y en la compañía muy grata de José Echeverri. Desde el planteamiento que se me ha hecho para la intervención de esta tarde, debo empezar por manifestar que en el marco de la Organización Internacional del Trabajo, en la conferencia centésima primera que se desarrolló durante finales del mes de mayo y los días del mes de junio, hubo un evento de especialísima significación, que fue precisamente la cumbre laboral. La cumbre laboral se celebró el último día, el día 10 de junio. Allí fueron convocados 4 expertos, entre ellos Bélgica, Alemania, la India y un representante de Sudáfrica. ¿Por qué Sudáfrica? Porque debo comentarles que el próximo director de la Organización Internacional del Trabajo de la OIT es precisamente un sudafricano. Reemplaza a Good Ryder y se posesiona en el mes de septiembre. Me parece importante enfatizar este panorama que me han planteado desde la primera pregunta. Marta, sí. Quisiera recordarle a la gente la primera pregunta para que ellos tengan el marco de la misma. Y es lo que Marta nos va a compartir, es la siguiente. ¿Cuál es el panorama que desde la OIT se observa en América Latina, especialmente en Colombia, respecto al entorno del trabajo y sus desafíos? Así que bueno, Marta, quería darle ese marco a los participantes. Muy bien, muy bien. Entonces, ubicándonos dentro de esa primera pregunta, es muy importante manifestar que mientras persiste la pandemia, los mercados de trabajo mundiales luchan por recuperarse. ¿Y por qué decimos que persiste la pandemia? Porque es que estamos presenciando unos rebrotes y unas manifestaciones en los países. Y la misma situación en Colombia nos está presentando un recrudecimiento. De modo que entonces nosotros estamos hablando de que la pandemia terminó y la pandemia no ha terminado. Y es más, nos están recomendando mantener el uso del tapabocas y el lavado de las manos muy frecuentemente. ¿Por qué les hago esta observación? Porque precisamente en el ámbito de la OIT tuvimos un contagio supremamente grande en las delegaciones y eso que este año concurrimos la mitad de los que ordinariamente asistimos. Entonces, ¿qué pasa? Que la pandemia del COVID-19 dominó la economía mundial en el año especialmente pues 2020, 2021 y lo que llevamos del 2022 y que ha impedido una recuperación plena y un equilibrio de los mercados de trabajo. Pero además hay que tener en cuenta, y cuando se me plantea esta pregunta en el globo, como en América Latina, tenemos que partir de la base de que los patrones de recuperación varían considerablemente entre regiones, países
y sectores. Y que eso tiene también mucho que ver con el índice de vacunación o no que se haya tenido. Ahora, las perspectivas del mercado de trabajo mundial se han deteriorado desde las últimas proyecciones de la OIT y es probable que en los próximos años siga siendo difícil para gran parte del mundo volver al rendimiento previo de la pandemia. Y es que observamos, y en la cumbre fue concepto de estos expertos, de que realmente esa recuperación del empleo ha sido muy lenta en proporción a esa gran pérdida que registramos de los puestos de trabajo. Igualmente, podemos manifestar que en general los indicadores como clave del mercado de trabajo aún no han vuelto a los niveles anteriores y se asciende muy lentamente en su recuperación. Llamó positivamente la atención que precisamente coincidieran estos 4 expertos en factores comunes que nos hacen ver que la situación del mundo es, en términos generales, idéntica y que ya no van a contar tanto factores de potencias económicas, porque la inflación, el fenómeno de la inflación es un fenómeno mundial. El fenómeno del desempleo y esa recuperación muy lenta del empleo también es muy lenta. Las empresas que resultaron muy afectadas por todas las medidas que tuvieron que tomarse para evitar precisamente el contagio, se han ido recuperando igualmente de manera muy lenta. Las noticias, por supuesto, no pueden ser más desalentadoras. Y además, se nos menciona la proximidad de una recesión, que inclusive se ubica en el mes de septiembre. Pero si a esto agregamos el cambio climático, agregamos igualmente una crisis alimentaria que se adivina precisamente por los cambios climáticos y el aspecto tan fundamental que ha venido a agravar la situación mundial, que es precisamente la guerra entre Rusia y Ucrania, que ya empieza a mostrarnos escasez energética y además un movimiento que busca el fortalecimiento especialmente de la Unión Europea, y ya en el marco de la OIT escuchamos cómo había países que no habían manifestado su adhesión a la Unión Europea. Ya tenemos una realidad en Suecia y Finlandia y próximamente Suiza, que ha manifestado también su deseo de adhesión. Entonces, desafortunadamente y en concepto generalizado de estos expertos que fueron invitados a la cumbre, el panorama mundial, no solamente de América Latina y Colombia, es un panorama bastante, digamos, preocupante, que
como todas las adversidades y como todos los retos, nos genera una gran actividad que tenemos que desarrollar, y necesariamente pues esa es una actividad desarrollada básicamente en el trabajo, en la innovación, en la formación y capacitación permanente, y darnos cuenta de que cada día tendremos como producto de esa innovación nuevos puestos de trabajo para los cuales necesariamente vamos a tener que formar la gente, capacitarla, y no solamente pensar en esa capacitación, en esa formación, sino que tiene que ser una formación permanente. Tuvimos por segunda vez, porque ya en la conferencia virtual que habíamos tenido el año pasado, había sesionado una comisión que se ha ocupado básicamente de todo lo referente a la formación. Para nosotros no es una novedad el contrato de aprendizaje, porque lo tenemos ya de tiempo muy atrás, pero estuvo muy orientada esa comisión a trabajar todo lo relativo a ese contrato de aprendizaje. Como novedad, tenemos que es evidente que digamos, no porque no existieran, existían determinados riesgos en el trabajo inherentes a la utilización de la tecnología. Pero precisamente como la utilización de la tecnología durante la pandemia fue excesiva, se potencializaron riesgos psicosociales muy relacionados precisamente con esas actividades del uso de la tecnología. Se había propuesto a la conferencia que el convenio 187 fuera elevado a la categoría de derecho fundamental, precisamente por relacionarse con salud y seguridad en el trabajo. Pero no solamente ese convenio fue elevado a la categoría de fundamental, sino que adicionalmente el convenio 155 quedó también como convenio fundamental. ¿Qué nos implica esto? Que necesariamente vamos a tener que entrar en un proceso de, digamos, adaptación, de asimilación de lo que esto significa para las empresas, es el tener como derecho fundamental estos dos nuevos derechos que están íntimamente ligados con la salud y la seguridad en el trabajo. Es absolutamente entendible cómo las perturbaciones que ocasionaron las deficiencias estructurales y todos estos, digamos, riesgos, pues reducen un tanto la idea que trae la Organización Internacional del Trabajo desde su conferencia 87, que era básicamente la relacionada con el trabajo decente. Este trabajo decente o digno, como preferimos llamarlo, que establece no solamente el respeto de los derechos de los trabajadores, sino que vigila todo lo relacionado con la salud y seguridad en el trabajo, que se potencializa precisamente con esto que les acabo de mencionar, de elevar a la categoría de fundamentales
los convenios 187 y 55. Este podría ser un panorama muy general de las actividades que realizamos durante esta conferencia recientemente terminada. Gracias, Marta. Y muy interesante, sobre todo ver en la exposición cómo nos has mostrado esa curva de comportamiento no solo social y económica y política, sino también cómo está afectando a las empresas. En los Estados Unidos, Andy Crouch, un analista y estudioso de la cultura y muy experto en los temas económicos, él decía que el COVID fue una tormenta de nieve, ¿verdad? Pero que esa tormenta de nieve iba a generar una pequeña era de hielo. Y claro, refiriéndose específicamente a estos impactos que nos estás compartiendo. Y casualmente esta mañana estaba escuchando un poco el análisis económico frente a lo que viene con el nuevo gobierno y la nueva América Latina. Pareciera que la ralentización va a permanecer durante varios años. Y allí yo conecto eso rápidamente con una pregunta para una respuesta lo más rápida que puedas para darle marco a la gente. Y es esto, estos convenios 187 y 55, en el marco de los riesgos relacionados con trabajo decente, ¿qué identifican ustedes como riesgo a nivel corporativo para su implementación? Es decir, ¿hay unos riesgos identificados para su puesta en marcha o esto es mandatorio? Mira, nosotros a través de lo que se había desarrollado en el trabajo, utilizando las tecnologías a partir de la revolución 4.0, ya teníamos identificados algunos riesgos dependientes de ese uso de esa tecnología. Pero ¿qué es lo que se potencializa durante la pandemia? Precisamente lo que significa la excesiva exposición a los medios tecnológicos. Entonces, de allí viene precisamente el boom de la desconexión, viene el asimilar de países que ya tenían reglamentada la desconexión, y por eso nosotros ya tenemos la ley de desconexión que hemos empezado a implementar. Es precisamente a través del análisis de los riesgos laborales que las empresas en compañía de las ARL tendrán que identificar cuáles riesgos se han potencializado a través del uso excesivo de las tecnologías. Excelente, muchas gracias por esa claridad, Marta. Y yo creo que nos abre también el panorama y gracias por darnos este marco que sabemos que es muy general. O sea, el tiempo no es suficiente para poder ahondar, pero da un buen escenario para la primera pregunta a José Manuel, a quien le doy nuevamente la bienvenida. José Manuel, gracias por estar aquí. Y la pregunta para él es esta. Sabiendo, bueno, que actualmente es la cabeza de Human Resources Corporate en Argos, ¿cuáles son los principales desafíos que una organización como Argos está enfrentando en la actualidad en la gestión del talento? Pero bueno, los que te seguimos en LinkedIn también sabemos que no solo hablas de Argos, sino de muchas otras organizaciones y muchos otros temas. Así que creo que nos puedes ampliar la respuesta, no solo desde Argos, sino de tu observación del escenario. Muchas gracias. Hay tres grandes retos en los que nosotros nos encontramos y algunos de ellos obviamente yo creo que también aplican para otro tipo de organizaciones dependiendo del momento del negocio. Y en el contexto del negocio, nosotros como grupo empresarial Argos, digamos que estamos en un momento positivo en el cual hemos venido con una recuperación acelerada comparado pues con la situación post-COVID que ha ocurrido pues y que se ve pues en la economía que de hecho pues ha traído esta presión inflacionaria, pero que en general realmente si nos fijamos en la economía de nuestro país y particularmente en nuestro país, digamos, los crecimientos siguen siendo tremendamente importantes y el desempeño económico sigue siendo muy bueno y nosotros no somos la excepción. Y ese crecimiento que tenemos en Colombia y en los otros países que nosotros tenemos presencia, trae unos desafíos importantes que son positivos en muchos aspectos, pero que
como les decía yo al inicio, esos 3 retos creo que también aplican a muchas otras compañías, aunque hay que considerar ese contexto de qué momento se encuentran. Entonces, cuando estás en este tipo de situaciones como la nuestra y con los desafíos que ahorita nos planteaba, de hecho, Marta, alrededor de que es una realidad también que viene un entorno que luce, como tú bien lo decías, como esa pequeña era de hielo o grande, no sabemos todavía el tamaño, pues hay unos desafíos relevantes. El primero para nosotros es justamente relacionado con talento puro desde el punto de vista de cómo acelerar los niveles de alistamiento de los sucesores, de la banca de talento, si lo queremos llamar de esa manera. Y ahí, en ese proceso de acelerar la banca de talento, es como ahí me refiero específicamente a cómo buscamos diferentes formas para que el talento que tenemos en nuestra organización realmente siga desarrollándose, siga desarrollando nuevas habilidades, siga aprendiendo a enfrentarse a este tipo de entornos y esté listo no solo para esos desafíos que se vienen y las situaciones complejas que se vienen, sino también para un crecimiento importante en el sentido de que en la medida que el negocio sigue en esta expansión y seguimos con desafíos, pues cada vez uno necesita mucho más talento y ese talento necesita estar listo para poder afrontar esos retos. Y ahí digamos que nosotros lo estamos abordando desde la mirada de cómo generar diferentes desafíos y retos de diferentes formas. En términos pragmáticos, para nosotros significa un tema de movilidad, cómo generamos que los talentos, tanto jóvenes como la gente senior, puede moverse en diferentes roles, no necesariamente de manera vertical o en promociones o a cargos de mayor responsabilidad, desde el punto de vista que generan pues impacto positivo económico, sino también a diferentes posiciones, retos, proyectos, iniciativas, pasantías que permiten que las personas puedan enfrentarse inclusive desde su mismo rol presente a nuevos retos, desafíos o complejidades que le van a acelerar el desarrollo de capacidad. Entonces, el primer reto puntual es ese, es cómo acelerar esa banca de talento y esos niveles de listamiento por medio de movilidad, desafíos y retos, donde efectivamente hay todo un trabajo que venimos realizando desde hace varios años y que creemos que ahí viene un esfuerzo importante en el cual necesitamos garantizar que se siga materializando. El segundo también tiene que ver de alguna manera con muchas de las cosas que mencionaba Marta, porque todas estas situaciones también durante el COVID y post-COVID, yo creo que lo estamos viviendo todas las compañías y es que nos estamos enfrentando a unas situaciones para las que no estamos tan preparadas las compañías y es todo el tema de bienestar. Y cuando hablo de bienestar, hablo de bienestar físico, financiero y mental, donde efectivamente estamos viendo unos desafíos y unos retos y unas conversaciones cada vez más complejas, donde las personas ya están más dispuestas a conversar sobre su salud física, financiera y mental, y donde las organizaciones tenemos una responsabilidad importante. Y es compleja, yo digo que efectivamente estamos en un proceso de aprender al respecto, porque hay una línea delgada entre hasta qué punto efectivamente yo debo intervenir como compañía, apoyar, porque definitivamente tenemos una responsabilidad, pero en qué momento eso también se vuelve un punto en el cual yo puedo pasar la línea en la cual violento la intimidad de la persona y tengo que respetar esa intimidad de la persona y esa privacidad de cada ser humano que trabaja en nuestras compañías. Sin embargo, también es una realidad que nosotros como organizaciones no podemos pretender no involucrarnos, porque efectivamente no solo afecta a la productividad, sino que afecta a las personas que trabajan para nuestras compañías. Entonces, allí hay todo un desafío desde el punto de vista de cómo lo gestionamos, cómo hacemos para estar atentos al bienestar financiero, físico y mental de nuestros colaboradores, que permita que se sientan bien, se sientan cómodos y que podamos apoyarlos al respecto, porque ya esa línea que había anteriormente, donde uno conversaba que la vida personal o lo que pasaba en las casas de nosotros quedaba en la casa y lo que pasa en el trabajo se queda en el trabajo, pues esa línea ya no existe. Esa barrera que existía anteriormente se diluyó totalmente y es una realidad que entramos a las casas y las personas también están trayendo de sus casas todas sus situaciones personales que efectivamente tenemos que hacernos cargo de esa parte encontrando ese balance. Entonces, el segundo punto es justamente los temas de bienestar financiero, físico y mental, donde hay grandes desafíos y estamos en un proceso de aprendizaje de todas las compañías. Y el tercer gran reto que nosotros tenemos es ir alrededor de la diversidad, equidad e inclusión, donde tenemos unos avances muy positivos y donde todavía seguimos teniendo desafíos y retos y oportunidades grandes. En diversidad, equidad e inclusión, en la medida que uno profundiza como compañía y como líderes, encontramos que cada vez tenemos que aprender mucho más
desde el punto de vista de generar realmente espacios seguros para las personas o de seguridad psicológica, que permita que todo el mundo tenga una voz y podamos tener equipos lo más diversos posibles con igualdad de oportunidades para todos, que nos permita tener una mejor compañía, una mejor sociedad y unas mejores comunidades en las cuales nosotros trabajamos. Es todo un campo muy amplio donde efectivamente tenemos avances muy positivos y donde consideramos que también tenemos un foco muy importante, porque en la medida que seguimos estando no solo dentro del propio Colombia, en diferentes zonas, regiones, sino en diferentes países, también tenemos que buscar la forma de garantizar tener representación de nuestros clientes, de nuestras regiones, en nuestra organización, para también estar muy alineados a los retos del negocio, a los retos de los mercados, y por otro lado también brindando oportunidades o igualdad de oportunidades a todas las personas que quieran trabajar con nosotros o que están trabajando con nosotros y que creemos que pueden tener una voz relevante y que queremos que sea realmente escuchada y que puedan hablar en un espacio de tranquilidad, de confianza, para poder realmente generar un mayor debate que nos permita con respeto seguir creciendo como compañía. Entonces, resumiendo, tenemos tres grandes retos: uno alrededor del desarrollo del talento y de la banca de talento, acelerando sus capacidades para el presente y para el futuro; un segundo alrededor de bienestar financiero, físico y mental; y el tercero alrededor de diversidad, equidad e inclusión, tanto internamente como organización, como hacia afuera, brindándole oportunidades y igualdad de oportunidades a todas las personas. Gracias, José Manuel. Y yo te hago una pregunta para una respuesta rápida también. Hablabas de generar unos espacios de seguridad psicológica en el marco de la diversidad y la inclusión, pero creo que parece que fuera una línea en la que lo vienen pensando hacia otras dimensiones de la gestión de personas en la empresa. Ustedes han medido, y esta obviamente es una pregunta muy abierta, pero han medido, y si lo han hecho, ¿cómo? El impacto de esa seguridad psicológica en la productividad en la empresa. Hemos, digamos, experimentado con algunas mediciones donde hemos podido como medir ambiente laboral y donde hemos podido medir también el grado de confianza desde el punto de vista de qué tan libres se sienten las personas de conversar, de hablar, de levantar la mano. Y desde allí es que hemos empezado como a abordar este asunto para poder generar unos líderes mucho más inclusivos que generan espacios justamente de seguridad psicológica, y desde allí digamos que tenemos algunas mediciones donde venimos trabajando. Yo creo que el tema de seguridad psicológica es un tema no nuevo, pero yo creo que hay unos retos realmente importantes desde el punto de vista de cómo desmitificamos el asunto y realmente buscamos formas de medir ese impacto de manera más cuantitativa. Porque hay veces tendemos a creer que la seguridad psicológica es poner las personas en algodón, no exigir o no poder tener una conversación difícil con una persona, y la seguridad del gobierno tiene nada que ver con este asunto. La seguridad psicológica es poder que la persona y cualquier persona pueda levantar su voz con respeto, pueda ser escuchada y se sienta con la tranquilidad de expresar sus ideas, así inclusive tú y yo estemos en desacuerdo. Es una cosa bastante diferente desde ese punto de vista y hay mucha mala concepción alrededor de lo que pudiera ser. Entonces, no es nuevo, sin embargo, ha tomado mucha relevancia no solo desde el punto de vista de diversidad, equidad e inclusión, sino también desde el punto de vista de bienestar, como lo hablábamos ahora. Entonces, cada vez toma mucho más importancia porque además las personas quieren expresarse, quieren ser escuchadas, y efectivamente para poder expresarse y sentirse escuchadas necesitan un entorno donde se sientan tranquilos de poderlo hablar y poderlo expresar su idea. Sí, así es. Y bueno, creo que hay una conexión interesante en las implicaciones de salud que hay en las organizaciones por todo lo que ha venido pasando. Y claro, sale nuevamente ese tema de la seguridad psicológica a ser atendido. Y ustedes que son una empresa grande, ahora yo me imagino las pymes. ¿Has tenido alguna lectura de las pymes desde donde estás? Sí, yo pienso que las pymes cada vez más están avanzando aceleradamente. También hay mitos alrededor de las pymes, o de la propia pyme o estos emprendedores que muchos inclusive son pymes de unos tamaños realmente importantes y relevantes en las comunidades donde están o en la ciudad o para el propio país. Y es que hay veces también creemos que las pymes tienden a creer que efectivamente todo esto que estamos hablando requiere presupuestos millonarios que solo compañías como las nuestras o compañías estructuradas o que llevan
casi 100 años o más tiempo pueden hacerlo. Y realmente esto no es un asunto de dinero. Esto es un asunto de foco y de claridad realmente cuál es el momento de mi compañía, de mi pyme, realmente dónde están esos desafíos de ese negocio y cómo hago para comprender ese equipo de trabajo que yo tengo en mi pyme para poder apoyarlo, desarrollarlo, acelerar la banca de talento en el entorno en el que se encuentran. Entonces, yo creo que las pymes han venido evolucionando de manera muy positiva. Creo que cada vez más ACRIP y otra serie de instituciones han venido generando unos espacios de conocimiento potente, poderoso, brindando acceso a información. Estos mismos espacios que los estamos teniendo ahora en este instante hace parte para mí de todo lo que ha venido impactando positivamente a las pymes, donde está quitando un velo alrededor de los tabús que existen de que esto requiere inversiones millonarias o que son temas demasiado sofisticados y realmente no lo son. Al final es un tema de personas y las personas, así como las relaciones de pareja o como lo estamos conversando acá, tenemos necesidades mucho más básicas y menos sofisticadas desde el punto de vista del desarrollo del talento o de la sucesión, de la diversidad, la equidad, la inclusión o del propio bienestar. Entonces hay que buscar aterrizarlo a nuestra realidad de mi pyme, donde yo me encuentro en el negocio, para poder realmente seguir avanzando y generar la estrategia que yo considero. Entonces yo sigo que hay grandes avances y creo que todavía hay tabús alrededor de ideas que no son tan ciertas y que efectivamente espacios como este generan unas oportunidades enormes de conexión y de conocimiento y otro tipo de oportunidades. Gracias, José Manuel, gracias. Y así es, yo concuerdo contigo y creo que sí vale la pena que quienes están conectados y están vinculados a pymes se den cuenta que los problemas son los mismos, las personas somos personas en cualquier lugar en el que estamos y que las estrategias podemos implementarlas. Y miren, es interesante, hay una preocupación en torno a la seguridad y que se eleva con el impacto de lo que históricamente hemos estado viviendo desde 2020 hacia hoy. Yo quiero volver a Marta, ahí nos quedan unos minutos, yo creo que nos podemos tomar un poco más de tiempo, unos 10 minutos más al final, o lo que consideren. Pero Marta, en este marco que estamos conversando, desde la OIT e incluso desde tu experiencia personal como experta en estos temas, ¿qué retos identificas como urgentes para las empresas colombianas en materia laboral? Muchísimas gracias. Como retos, yo considero que no solamente para las empresas latinoamericanas, para las empresas colombianas, sino para las empresas en el mundo. Básicamente tenemos que analizar que todas las adversidades, y esta de la pandemia realmente lo ha sido, pues constituyen un reto. Y ese reto precisamente nos tiene que generar mucha actividad. ¿En qué puede radicar? Fíjense que hay algo que nosotros tratamos de satanizar, que fue precisamente el teletrabajo. Y el teletrabajo a la postre vino a ser la tabla salvadora de muchos puestos de trabajo y de mucha actividad productiva. Lo que pasa era que, por fortuna, nosotros a nivel Colombia traíamos nuestra reglamentación desde 2008 y desde 2011, pero muchos países en América Latina tuvieron que salir a elaborar las normas sobre teletrabajo. Entonces, sencillamente, lo que nosotros no habíamos previsto era que podíamos depender en un momento dado tanto de ese teletrabajo y que era necesario tener en cuenta unas medidas, sobre todo de salud y de protección. Otra cosa que es absolutamente evidente es como el trabajo temporal muchas veces vino a ser también un paliativo, porque entre no tener la generación de ningún ingreso, generar algún ingreso a través de ese trabajo temporal era algo significativo. Y ni qué decir de lo que significó el trabajo a través de plataformas y todo lo que motivó ese trabajo
a domicilio, que inclusive ha llevado a la Organización Internacional del Trabajo a considerar esas nuevas formas de trabajo. Entonces, volviendo a lo que pueden ser los retos, necesariamente tenemos que ser altamente innovadores. Allí radica precisamente el secreto, en que esa adversidad se convierta precisamente en un factor innovador y que cada día estemos pensando en actividades nuevas, en cosas nuevas. En primer lugar, porque tenemos que pensar que el mundo de hoy es un mundo completamente diferente. El mundo se partió en dos, antes y después. Entonces, tenemos que proyectarnos para este mundo nuevo. Y para este mundo nuevo tenemos que ser altamente innovadores, altamente creativos. Y adicionalmente a esa innovación, a esa creatividad, tiene que ir de la mano la innovación en la educación, en la formación. Entonces ahí hay un grandísimo reto para las entidades de formación, universidades, todo lo que tenga que ver con la formación. Hay otro aspecto que es de considerar, que ha sido precisamente el empobrecimiento. El empobrecimiento por este factor de la inflación, del aumento del desempleo, el empobrecimiento de la clase media. Entonces, también esto trae grandes procesos de adaptabilidad. Esto nos indica que tenemos que adaptarnos a ese mundo nuevo que estamos viviendo. Pero también, y lo mencionaba José, hay una cosa bien importante y es la importancia de la comunicación. Y en eso la OIT está haciendo grandes esfuerzos en el diálogo social. Esta figura del diálogo social no es una figura nueva. Esto lo viene preconizando la OIT desde hace muchísimos años. Y estos pasos precisamente a buscar la solución de los conflictos a través del entendimiento de las partes verdaderamente interesadas en solucionar los problemas. Entonces hay esa invitación a ese diálogo, a ese entendimiento de las partes que son realmente las interesadas en solucionar problemas. Entonces, como retos, la innovación verdaderamente, alta creatividad. Y esa innovación y esa alta creatividad nos tiene que llevar a toda esta formación de esta mano de obra nueva que esté acorde a todos estos puestos de trabajo. Pero fíjense que consecuencialmente vamos a tener algo muy importante. Veníamos asistiendo a la deslaboralización, es decir, cada día el fenómeno de la relación laboral, que es la que genera derechos y garantías, está siendo más débil. Entonces, ¿qué pasa? Necesariamente el trabajador tiene que tener una protección y una protección que se extienda a su familia. ¿Y a dónde la vamos a buscar? Fíjense ustedes que hemos encontrado la fuente, la protección social. La protección social que la tenemos que transformar, que la tenemos que adecuar al siglo XXI, porque la protección social que nosotros traíamos, la de Bismarck, basada en la contribución, y entonces ya vemos que el contributivo no funciona, porque cada día tenemos menos contribuyentes para la seguridad social. Entonces ese también es un cambio muy fundamental que se remonta
algo que quiero también enfatizar, que a raíz de la celebración de los 100 años de la OIT, se produjeron 5 documentos muy importantes. No solamente el informe sobre el trabajo, que salió en enero de 2019, sino el que se presenta en la conferencia con la protección social universal, que pretende que esas 9 ramas de la protección social vengan a suplir esa protección a los trabajadores y a las familias que se generaba a través de la relación laboral. Si a esto adicionamos la declaración del centenario, la resolución del centenario, el acuerdo del centenario y algo que yo les digo que yo considero que por tratarse del convenio del centenario, el 190, me parece que sobraba un nuevo convenio sobre violencia y acoso, que ya ese tema había sido tratado en otros convenios. Y sí se evidencia la importancia de que la OIT revise las causas de la baja ratificación de los convenios y revise esos 190 convenios, de los cuales hay unos que ya no tienen razón de ser porque tienen más de un siglo, no se utilizan, no tienen realmente función. Ya por fortuna empezaron esa labor y ya tenemos 6 convenios que han dejado de utilizarse. Esas serían a grandes rasgos las recomendaciones como retos para estas actividades futuras. Marta, muchas gracias y wow, se ve algo extraordinariamente desafiante, especialmente ese cambio de ese modelo de protección social, de ese modelo de Bismarck hacia unas nuevas lógicas. Y como le decía José Manuel, o sea, verlo desde una empresa grande, bueno, quizás puede ser más cercano a esto que hablamos, pero ¿qué pensarían las pequeñas empresas? ¿Qué pensarían las pymes que estarían pensando alrededor de esto? Y cómo donde se genera precisamente el volumen grande de empleo. Es que nuestras economías dependen prácticamente de las pymes. Entonces, ese es un factor en el que hay que pensar muchísimo. Claro, y no solo desde el Estado, sino la empresa también desde el punto de vista de su contribución generosa, pero en el marco de su rentabilidad como negocio. Marta, muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Y esto, bueno, son retos interesantes. José Manuel también nos ha mencionado un poco cómo este escenario en específico ha tocado a Argos. Ahora yo le pregunto a José Manuel para entrar a la última pregunta para él, y es, hay buenas prácticas. José Manuel nos ha compartido algo al respecto ya, pero creo que lo podemos ampliar, y es ¿qué ha implementado Argos como buenas prácticas o qué reconoce como significativas en otras organizaciones que hoy pueden ser un marco precisamente para apuntar a la sostenibilidad? Y creo que esa sostenibilidad hoy día para muchas pymes, trayendo otra vez el tema de las pymes, es supervivencia. Y no solamente sostenibilidad, sino también para el crecimiento. ¿Qué nos diría, José? Yo diría que adicional a los temas de talento, desde el punto de vista de desarrollar el talento y brindarle oportunidades, en lo cual yo creo que ahí tenemos también avances muy positivos. Hay 2 elementos importantes. Uno gira alrededor de cultura, y es el construir una personalidad, si uno lo quiere llamar, a la cultura como la persona, así como cada uno de nosotros tiene una personalidad y un estilo de comportarnos y de ser en el día a día, para mí también de alguna manera simplificándole la cultura. Y ahí nosotros tenemos definitivamente unos avances muy positivos que han marcado la organización en décadas, me atrevo a decir, y que cuando salen estos momentos tan duros saltan a la luz automáticamente. Y ahí en cultura me refiero como a 2 grandes temas. Uno, alrededor de la importancia del ser humano, de la persona como persona. Y para contarles algo como puntual y específico, es justo cuando pasó esta pandemia y empezó todo este proceso,
la compañía tomó la decisión de efectivamente preservar el trabajo de todos nuestros colaboradores y buscar la manera de que su núcleo familiar no se impactara. Y pues la decisión más fácil es hacer el recorte, por supuesto, y son decisiones difíciles porque económicamente tienen impacto real en las cuentas de gastos de nuestras compañías o de cualquier compañía, pero eso se hace justamente con una convicción plena de nuestra cultura alrededor de la importancia que tienen las personas y que esto es una apuesta sostenible a largo plazo, esto no es una apuesta de corto plazo. Y el otro elemento que me atrevo a decir, ahorita lo conecto con la segunda buena práctica, porque este punto también tiene mucha relevancia, es también creemos firmemente desde el punto de vista de la cultura de la importancia de retribuir a la sociedad, a la comunidad, parte de lo que nosotros hacemos y lo que nosotros recibimos de ganancias, por supuesto, y de los privilegios que tenemos. Y ahí desde la cultura nosotros lo va a conectar automáticamente con sostenibilidad. Tenemos avances muy positivos, que llevamos muchos años avanzando desde el punto de vista de tener conciencia clara y hacer intervenciones cada vez más estructuradas alrededor de los sitios donde nosotros tenemos intervenciones, donde nosotros tenemos presencia, para buscar que las comunidades que están alrededor de nosotros realmente también progresen, porque si esa gente progresa, realmente nosotros progresamos. Nosotros no podemos jugar el juego de no sostenible, de hacer una apuesta más de corto plazo, y pretender, por ejemplo, con lo que está pasando hoy en día con los temas de energía, por ejemplo, en Colombia, para dar un ejemplo muy puntual, pretender que con lo que está pasando, oferta, demanda, de precios de combustibles, trasladarle el precio a nuestro consumidor final, a nuestro cliente final, y aprovechar el momento, digamos, de la coyuntura de mercado y ser más bien socialmente responsable y comprender que efectivamente si hacemos eso, lo que estamos haciendo es afectando a muchas familias que se ven impactadas al respecto y más bien buscar formas distintas de cómo mitigar esos impactos en costos, entendiendo que eso tiene otra vez un impacto en esta parte de ganancias, pero que al final es una apuesta sostenible de largo plazo. Y eso tiene que ver mucho con cultura y con sostenibilidad desde el punto de vista de ver de qué manera nosotros realmente comprendemos que tenemos una responsabilidad ciudadana, por decirlo de alguna manera, o ser ciudadanos como compañía, donde nosotros tenemos un impacto real sobre las comunidades, sobre la sociedad, y donde nosotros tenemos que ser una influencia positiva que busque que las inversiones que realizamos transformen las personas, transformen las comunidades positivamente, y ahí hacemos unos esfuerzos muy importantes de diferentes índoles en cada uno de los negocios y por intermedio de cada uno de nuestros negocios y por intermedio de nuestra también fundación, involucrando a nuestros propios colaboradores, aprovechando inclusive el conocimiento que tienen en mentorías con emprendedoras mujeres o con empleo más joven, y con una serie de acciones, yo diría, bastante amplias que están muy relacionadas con los sitios donde nosotros estamos. Entonces, en resumen, para mí esos son tal vez adicional a talento, los temas de dos prácticas que nos han funcionado bien y que llevan bastantes años consolidándose, que giran alrededor de la cultura y la sostenibilidad. Bueno, parece que José estaba teniendo problemas con la conexión. ¿O Ya ya? está. Ah, ya está. Ok, listo. Sí, ya escuchamos a José Manuel. Vamos a ver si José Manuel también tuvo una falla ahí. No, ya está Aquí por estoy, aquí. aquí estoy. Ok, Aquí estoy. muy bien. Entonces, continuemos, José. Estamos en el factor cultura, ¿no? Sí, hablaba de cultura y sostenibilidad puntualmente, alrededor como de dos grandes hitos que definitivamente para nosotros han sido muy relevantes, justamente porque el tema de cultura y sostenibilidad lo asociamos mucho desde el punto de vista de esa personalidad que tienen nuestros colaboradores y nuestra compañía, de cómo realmente entienden que efectivamente trascendemos y tenemos que buscar trascender nuestro beneficio económico y nuestro interés económico como organización para poder impactar positivamente con nuestras inversiones y transformar realmente donde nosotros tenemos impactos y donde nosotros realmente tenemos presencia para ayudar a las comunidades, a la sociedad, porque ahí consideramos que tenemos una responsabilidad superior como empresarios, como compañías, alrededor de ser líderes con transformación y con impactos positivos a las comunidades y a las personas que nos rodean. Gracias, José Manuel. Ahora, yo quiero hacerte una última pregunta. Conozco lo que han venido haciendo en Argos en alguna medida, pero
pero sí quisiera preguntarte a ti ya como cabeza de todo este proceso de gestión de personas, como dicen en Brasil, que me encanta cómo lo llaman allá. em, ¿Qué es cuál es la práctica o cuál es la estrategia o qué es lo que ustedes han hecho en estos últimos 2 años que más impacto ha tenido en la humanización de su gente en Argos? Yo pienso que la clave, desde mi punto de vista, que me atrevo a decir que no es de los últimos 2 años, sino que es algo en lo cual se ha venido como gestando de manera estructurada, es cómo realmente comprendemos que aquí los líderes son fundamentales. Y los líderes son fundamentales para crear esos espacios de seguridad psicológica, son importantes para que entiendan que trabajan con personas y lo vivan en el día a día y sean sensibles a todas estas situaciones que estamos hablando. Y eso se logra es por intermedio de los líderes que tienen esa sensibilidad y esa empatía ante situaciones muy positivas, pero también ante situaciones tan adversas como las que nos estamos enfrentando y las que vienen. Entonces, en la medida que esos líderes han venido avanzando en los últimos años y cada vez creciendo como personas, como seres humanos, también lo están transmitiendo, humanizando es el día a día y en momentos de tensión es cuando más se nota y más sale a la luz este tipo de cosas y se ponen a prueba los avances de ellos como líderes. Yo, no es perfecto y yo estoy convencido que efectivamente tenemos todavía mucho por aprender en el rol de líderes y seguir evolucionando. Sin embargo, ahí tenemos también, creo que desde el punto de vista tal vez el eje central que nos ha permitido que este tipo de cosas realmente fluyan, se transformen, impactemos las comunidades, impactemos las personas y veamos los colaboradores como realmente personas. Gracias, gracias, José. Marta levantó la mano. Marta, sí, claro, por favor. Mira, en primer lugar, quisiera felicitar a José, porque precisamente en lo que él ha planteado en las actividades y lo que se está haciendo a nivel de su empresa, se ubica dentro de uno de los parámetros bien importantes que tiene precisamente la OIT, en que manifiesta que para prevenir los daños a largo plazo se requieren programas políticos mundiales, ellos se anticiparon, centrados en las personas. Entonces, ¿qué quiere esto significar? Que ese trabajo centrado en las personas analiza parte de lo que hemos hablado acá, que es el crecimiento económico y la generación de un empleo inclusivo. La protección de todos los trabajadores a través de una protección social universal y el diálogo social. De modo que sencillamente tu compañía está muy bien ubicada dentro de esos parámetros y te felicito muy, muy sinceramente. Muchas gracias, Marta. Oh, gracias, Marta, por ese reconocimiento a lo que están haciendo en Argos. Y yo quiero reconocer dos cosas que ustedes han dicho que me parece genial. Y creo que abre mucho la reflexión y es uno que dentro de los desafíos y retos que Marta plantea para las organizaciones hoy, desde estas reflexiones de la OIT, está la comunicación como un proceso de facilitamiento para el diálogo social y claramente generar ese diálogo para la solución de conflictos, construcción de acuerdos y sanar un poco el ambiente en los términos actuales en que nos encontramos. Pero por otra parte, destaco también lo que José Manuel habla en relación con un liderazgo centrado en las personas, no solo centrado en los procesos y no solamente desde la perspectiva de que son procesos lo que nosotros lideramos, sino son personas quienes hacen reales y válidos
los procesos. Gracias, Marta, gracias, José Manuel. Y vamos a hacer un tiempo de preguntas. Quienes quieran, creo que tienen habilitada la posibilidad de abrir sus micrófonos, por favor. Preguntas puntuales y breves para nuestros invitados, José Manuel Echeverry y Marta Elisa Monsalve. Buenas tardes. María Teresa, buenas tardes. Adelante, por favor. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo tengo una pregunta un poco más enfocada a lo que ha estado comentando José Echeverry, y es esa parte de humanizar ese liderazgo, viéndolo como del punto de vista de Argos, qué estrategias, aparte de trabajarlo desde la cultura, han implementado ya con esos equipos netamente operativos, cómo han hecho con ese liderazgo muy operativo, que están muy enfocados a los procesos y al cumplimiento de una productividad para lograr humanizar. Yo me atrevo a decir que tal vez el punto más relevante en ese tipo de equipos ha sido algo que mencionó Marta y gira alrededor de ese diálogo social, en el sentido de que buscamos un supervisor nuestro, un líder de piso, por decirlo de esa manera, que está en la operación cruda y dura pues del día a día, pueda ponerse en los zapatos de las personas que están allí y comprendan realmente su situación particular, que pueda realmente comprender qué vive, cómo está, qué está pasando. Y desde allí definitivamente abre un diálogo social desde el punto de vista de comprender que inclusive eso puede generar algunas diferencias importantes desde el punto de vista de pensamiento, de todo tipo, que incluye el tema tal cual de las relaciones laborales, donde ha venido habiendo una evolución muy positiva, muy importante, y donde inclusive en las relaciones ya laborales crudas y duras, también los mismos equipos operativos han entendido que efectivamente esas diferencias son las que nos unen. Y en la medida que empezamos a generar esa empatía de ponernos en los zapatos del otro, realmente se humaniza. Entonces creo que, insisto en que este tipo de cosas y como lo que estamos hablando, tendemos a veces a ponerlo en un grado de sofisticación tan elevado que se vuelve muy complejo aterrizarlo a la realidad cotidiana o de una pyme, de una compañía nuestra o de cualquier tipo de compañía. Y al final, en la medida que nosotros podemos hacer que las personas se pongan en los zapatos de otros, generando un diálogo social y generando unos espacios donde aprendamos a respetar al otro las diferencias y que justamente encontremos que esas diferencias son las que nos unen, son las que nos permiten empezar a humanizar en el día a día y que estos líderes sean mucho más sensibles y que además las personas vean a estos líderes mucho más cercanos y generen unos lazos de confianza mucho más positivos para poder conversar, a pesar de que no, en algunas cosas no estemos de acuerdo y a pesar de que eso genere algunos conflictos, esas divergencias, pero el conflicto para nada es malo siempre y cuando sea con respeto y generemos unos espacios de respeto para escucharnos y para poder ser empáticos con el otro. Entonces, para nosotros ha sido creo que una estrategia que lleva varios años de desarrollo, que pasó de etapas mucho más duras y difíciles, por decirlo de alguna manera, y que fue evolucionando durante el tiempo, porque esto no se logra de un día para otro, pero buscando justamente lo que te acabo de contar. Gracias, gracias José Manuel. Y Nancy, Muchas gracias. tenemos otra pregunta de Nancy. Nancy, por favor, adelante. Muchas gracias, José. Bueno, he estado escuchando atentamente las disertaciones y aportes de Marta y de José Manuel, y hay un tema que me parece que empata perfectamente y que es un tema más bien, entre comillas, novedoso para el área de talento humano, para el cual muchas organizaciones no están preparadas y que están dentro del marco de lo que es la gestión de personas, que a mí también me gusta mucho ese concepto y que también aplica al marco de la protección social, y es la inclusión y la diversidad. Creo que es un tema bastante importante de tener en cuenta, entonces me gustaría oír a estos dos expertos que tenemos hoy cómo visualizan el tema en las compañías y en esa proyección de tendencias empresariales en gestión humana. Inclusión y diversidad. Gracias, Nancy. Adelante, Marta.
Muchísimas gracias, Nancy, por tu intervención y la inquietud que nos planteas. Yo creo que dentro de estos grandes cambios, esta gran transformación que ha sufrido nuestro mundo, que podemos afirmar con toda exactitud que es un mundo completamente diferente. Estos aspectos de la inclusión y de la diversidad han ido tomando muchísimo realce y diría yo niveles de aceptación que anteriormente no teníamos en nuestras sociedades. Sociedades que siempre se habían manifestado como sociedades machistas, paquetas, con una serie de tabús. Y precisamente dentro de esta apertura del mundo, hemos tenido que aceptar que hay diversidad, de que somos diferentes y que hay una gran diversidad y que esa diversidad de todas maneras pues tiene que ser aceptada y sobre todo en algo que yo hago mucho énfasis y es en adaptarnos. Es decir, es un nivel grandísimo de adaptabilidad. En la medida en que nuestras sociedades sean más flexibles, más dúctiles, más que acepten esa transformación, que acepten esos cambios, creo que podemos llevar vidas mucho más armónicas y llevar unas relaciones absolutamente normales. Es que este mundo es muy grande y este mundo tiene cabida para todos, lo decía precisamente Mahatma Gandhi. Entonces, sencillamente es un mundo en donde todos tenemos que estar incluidos y en donde todos podemos jugar papeles diferentes. Lo que pasa es que es muy importante encontrar esas partes positivas de los seres humanos, sean cual sean, que necesariamente los tienen. Y adaptarnos sencillamente a que esas personas son diferentes e incluyámoslas dentro de nuestro mundo, de este mundo completamente diferente al tiempo anterior. Gracias, Marta. Gracias por esa idea de esa ductibilidad social y interesante y organizacional, viendo que las organizaciones son micromundos y cómo pensamos esos micromundos desde esta perspectiva. José Manuel, ¿quisieras agregar algo en este punto? Adicionaría tal vez la parte que aquí hay un punto importante como compañías gira alrededor de no caer en la trampa de la moda, en el sentido de que esto es un asunto mucho más profundo, como bien lo describe Marta, pero también casi de profundo, es un viaje que hay que recorrer. Y ahí es muy relevante tener foco alrededor de dónde está mi negocio, en qué mercado se encuentra, qué tipo de consumidor o cliente tengo yo, qué tipo de proveedores, en qué comunidades me encuentro y cuál es la situación también actual de las personas que trabajan en mi organización. De tal manera que con base en eso, buscar realmente cuáles son las cosas que deberían hacer más sentido para poder empezar a recorrer este mundo de la diversidad, la equidad y la inclusión, y de esa forma empezar a aprender en el camino, porque esto es un viaje en el cual uno aprende constantemente, nunca termina de aprender, pero trae todos los réditos del mundo desde el punto de vista no solo financiero y económico, que está más que comprobado y hay miles de estudios al respecto, sino que eso también nos permite tener una mejor sociedad, porque al final esto trae un impacto positivo para las familias de los trabajadores que estén en nuestras compañías, genera un tema educativo muy importante en las comunidades donde nos encontremos con nuestros clientes, proveedores, con todo el ecosistema en el que nos encontremos,
porque permite tener una mejor sociedad, de ser mucho más empáticos, de escuchar, de generar espacio otra vez de seguridad donde efectivamente nos escuchemos y donde empecemos a buscar realmente esos puntos de encuentro donde no vamos a estar de acuerdo en todo, pero que efectivamente siempre vamos a encontrar algo que nos permita poder trabajar juntos para tener una mejor comunidad, un mejor país, una mejor sociedad y una mejor compañía. Entonces, sí creo que eso es un asunto en el cual es importante no entrar por moda, sino entrar por convicción, porque esto es un proceso complejo, no imposible, pero sin lugar a dudas es un proceso complejo que requiere de aprendizaje, requiere de humildad para poder aceptar que hay muchas cosas que no sabemos y que vamos a tener que retar creencias y respetar las creencias de otras personas con las que trabajamos o en las que estamos en las organizaciones también impactando. Gracias, José Manuel. Yo creo que concuerdan en algo, Marta y José Manuel, y es en esa perspectiva del bien común, pero en el marco del respeto. Es decir, una pluralidad equilibrada necesaria en nuestros días. Gracias, José, Marta. Ivania, yo creo que por tiempo esta sería la última pregunta. Ivania, por favor, adelante, puedes abrir tu micrófono. Hola, muy buenas tardes, gracias. Bueno, yo tengo una pregunta, digamos, para la señora Marta. Está un poco orientada a lo que decía al inicio, donde digamos que ella planteaba la innovación en la formación. Quisiera que de pronto pudiera ampliar un poco más de cuáles podrían ser esas tendencias innovadoras en temas de formación, digamos que planteen, digamos, mejores escenarios de formación para el talento humano, digamos, de manera innovadora, como ella lo planteaba. Muchísimas gracias, doña Ivania, por su pregunta. Mire, yo creo que las necesidades del mismo mercado van marcando los pasos de esa innovación. Y le voy a poner dos ejemplos muy relativamente recientes. Antes de la pandemia, escuchamos que en el Reino Unido había una demanda de 10,000 vacantes para programadores y no podían cumplirse porque no había gente preparada. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron un curso de 16 semanas de formación para formadores, para programadores, para atender la demanda del mercado. Recientemente, y a nivel de la Organización Internacional del Trabajo, escuchamos que en los próximos años va a haber una demanda muy grande de personal de la salud en el campo de la enfermería. Entonces, eso nos indica que sencillamente las necesidades del mercado nos van indicando en qué debemos formar. Por eso es que es tan importante que haya una gran proximidad entre la empresa y la academia, entre la empresa y las entidades de formación. ¿Por qué? Porque las empresas tienen a través de sus departamentos de planeación unas proyecciones futuras. Por decir algo, en 10 años voy a hacer globitos. ¿Y con qué voy a hacer esos globitos? ¿Y de qué colores esos globitos? Y van a ser grandes, pequeños, una serie de cosas que nos van a indicar qué vamos a necesitar para fabricar esos globitos y qué competencias deben tener esos que van a hacer esos globitos. Infortunadamente, la academia y las empresas se han manejado en extremos y venimos luchando por acercarnos
que haya esa proximidad y que nosotros a nivel de academia, porque yo soy de formación, sepamos qué proyectan en las empresas y así nosotros innovemos y preparemos esas competencias que puedan atender las demandas de la oferta y demanda de trabajo. Esa sería mi observación. Muchas gracias, Marta. Y claro, Gracias. establecer un puente, ¿no?, entre la industria y la academia y generar ahí nuevamente comunicación, un diálogo para la construcción de esas nuevas propuestas y apuestas. Bueno, yo creo que con esto cerramos esta parte y le damos paso a Yuli. José Manuel y Marta, muchísimas gracias por lo que nos han compartido y de verdad que enriquecedor. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, muchísimas gracias a José Gracias. Manuel, a Marta y a José Escobar y por supuesto a Mónica. Excelente cátedra para comenzar o proyectar nuestra maestría y precisamente todos los retos, los desafíos que ustedes plantearon, pues una intención muy clara en el proceso de formación de la maestría. Me encantó el tema de centrar el liderazgo en las personas, que precisamente la maestría le apunta a eso, a centrarse en la formación de profesionales que estén preocupados por la gestión de las personas dentro de la organización. Así que una excelente forma de iniciar y de proyectar nuestra maestría. Muchísimas gracias a la Federación y muchísimas gracias a ustedes por la participación y a todos los asistentes que hoy nos acompañan. Y bueno, les seguiremos invitando a estos eventos de reflexión y análisis en temas de talento humano. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias a ustedes. Feliz Hasta noche, luego. Yuli. Espero que hace un aporte a todos tus estudiantes. Feliz noche para todos. Muchas gracias, Mónica. Gracias, Mónica.